Pinal, Tolima, y me desempeño también como asesora jurídica de una empresa de construcción, y así entonces paso mis días. Y también, un minutico que está pasando un helicóptero. Y también, pero por supuesto, lo más importante y lo que más me gusta, estar aquí frente a la cámara y estar con ustedes, ¿no? Entonces, pero ya me presenté, quiero saber mucho más de ustedes, quiero conocerlos, quiero que me digan a qué se dedican para poder tener un espectro más amplio del grupo en el que estamos hoy, y también nos sirve para poder interactuar. ¿Me pueden ayudar, por favor? Dianita Obando, ¿puedes entonces empezar? ¿Te puedes presentar, por favor? ¿No se escucha? Ya. Bueno, ya. Muy buenas noches para todos. Mi nombre pues es Diana Obando, soy abogada también, soy abogada especializada en Derecho de Familia. Llevo 13 años trabajando en el tema de propiedad horizontal y pues obviamente me interesa mucho el tema laboral porque en la propiedad horizontal pues nosotros los administradores tenemos la responsabilidad civil de hacer temas de contrataciones y demás, entonces pues para mí es muy importante no solamente por el tema de contrato laboral como tal, digamos en empleados y demás, sino también en los demás digamos, campos que se requieren para poder manejar bien la contratación en propiedad horizontal, como el tema de contratistas y demás, y de sistema de gestión en el trabajo, y pues todo lo que aplica con este tema. Entonces, perfecto, pues nada, me interesé mucho pues, en el curso, pues porque me interesa bastante. Muchas gracias. Gracias, Dianita, bienvenida. Joana Palacios, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Tiene el micrófono desactivado, Joana. Micrófono, Joana, el micrófono. ¿Ya? Dile a Joana que lo active. Joanita, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Que se te ve que está desactivado. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas noches. A todos, primero que todo, Dios los bendiga mucho. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Gracias, Mi nombre es Giovanna Palacios Hurtado. Soy abogada. Soy especialista en Derecho Administrativo. En estos momentos, actualmente trabajo en la Gobernación del Chocó. Los 10 años que llevo como abogada lo he desempeñado en el litigio. He trabajado en diferentes entidades públicas del Estado, entidades privadas. Soy casada, tengo un niño de 7 años y quiero aprender más y conocer un poco más. Por eso estoy aquí con ustedes, a ver cómo nos va. Muchas gracias. Nos va a ir súper bien, bienvenidísima, Joana. Qué chévere, qué buena energía. ¿En qué lado del Chocó estás? Yo vivo en Quibdó, en el departamento del Chocó, en la capital. Súper, súper. Yo no conozco el Chocó, pero sí me han dicho que... Por acá, bienvenida. ¡Ay, tan rico! Bueno, me lo voy a creer por cuando te lleguemos allá. Ay, no, qué chévere, me gusta mucho. A ver, Laurita, Rommel, Aison, Ani, ¿quién se anima? Hola, buenas noches, ¿Quién profesora. cámara, por favor? Buenas noches. Hola, Rommel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? De antemano, pues comentarle que se parece a la doctora Polo de Caso Cerrado. Señora. ¿Y eso? ¿Qué me parece? No, me hizo la noche, Rommel.
Eh, Mi nombre es Rommel Garavit, soy de Valledupar, Cesar, la capital mundial del vallenato. Rico. Estoy recién egresado de la universidad, apenas Dios mediante me graduó en junio y pues quiero aprender toda la cuestión del derecho laboral y, y argumentar más lo que sé y también afianzar en los diferentes contratos laborales. Ay, bueno, me encanta, qué chévere, ¿no? Valledupar que es espectacular. Yo he podido ir a varios festivales y muy chévere el lugar y la ciudad es muy bonita. A la orden por acá humildemente. Gracias, Rommel, gracias. Un abrazo. ¿Quién más? ¿Con quién más podemos interactuar? Ani. Laurita, Laurita Terán. Buenas No, noches. Ani. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aneldrina Osorio Ariza, soy del departamento de La Guajira. Vivo en el corregimiento de Camarones. Soy abogada con experiencia en varias ramas, pero ahorita me estoy dedicando más al derecho penal, metiéndome un poquito, pero me interesa un poco conocer un poquito más de laboral. Siempre he trabajado en la rama judicial y ahí siempre uno aprende de todo un poquito, de cada rama un poquito. Y con experiencia en población vulnerable, población víctima, fui enlace de víctima del municipio de Ibuya. Ahorita estoy litigando y con la pandemia ha tocado aprender de todo un poquito. No, Gracias. qué chévere. Bienvenida, doctora Ani. Me encanta. Gracias. Mira que hay que sacar lo mejor que nos ha dejado esta etapa en la que hemos estado. Y una de esas cosas es esto, que la parte virtual no se nos abrió las puertas, se nos abrieron las puertas y una de las cosas es aprender más de esta forma. Si no íbamos presencial a una universidad y sobre todo las personas que están acá que somos abogados sabemos que para nosotros era algo que no era admisible tal vez tener una clase por virtual, ¿no? Y pensando que cuando te hacen las evaluaciones siempre las orales, siempre unos era ahí con esos nervios y todo, y uno nunca se imaginó llegar hasta esta etapa, pero mire qué etapa tan bonita, y aquí estamos sacándole el provecho, ¿no? A todo este aspecto. Bueno, Laurita, y se me desconectó uno. Laura y Aison. Buenas noches. Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo sí soy estudiante, estoy apenas en segundo semestre No, y sí. con todas las ganas de aprender pues esta profesión que me encanta. Y pues realmente pues me quiero ir es por la rama del derecho penal, pero me interesa también muchísimo aprender lo de laboral porque tengo como un proyecto y quiero aprender toda la parte laboral. Entonces, pues Ay, aquí no. estoy. Bienvenida, Laurita. Muchísimas gracias. Aquí no somos tan instruidos, pero vamos a aprender de todo. Vamos a decir lo que pensemos, las dudas que tengamos y vamos a tratar de resolverlas. Vamos a hacer un grupo muy chévere. Entonces, esa es la Gracias, idea, que doctora. disfrutemos también todo este espacio, porque me imagino todos en el día trabajando y todo, pues llegar uno acá a este espacio y que sea aburrido, no, la idea es que lo podamos disfrutar de todos. Y Aison, ¿se nos fue Aison? Gracias. Aison se nos fue, ¿cierto? Sí, bueno, chicas, entonces, y chicos, Rommel, eres el bendito entre las mujeres. Amén, amén. El consentido. Bueno, esperemos que Aison pueda volverse a conectar. Entonces, no, vamos Estoy ya. como la Aison. guayaba. ¿Cómo? Cuenta el chiste completo. ¿Ah? No, ¿Cómo es la dejémosla guayaba? hasta ahí. Bueno, listo.
Aquí cualquier cosa que se les ocurra, están abiertos los micrófonos, yo no tengo restricción para nada, solamente vamos a disfrutarnos la clase. Entonces, como les dije, yo soy abogada, soy asesora jurídica, especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social y Pensiones, en Derecho Minero Energético, tengo diplomado en petróleos y también 12 años de experiencia. Soy la representante legal de un grupo jurídico que se llama D&D y también, al igual que todos ustedes, pues litigamos en diferentes ramas del derecho. Civil, laboral, contractual, administrativo y en la parte de hidrocarburos. Y no, encantada de ser abogada, amo el derecho, me encanta y todo lo que tenga que ver con la justicia y todo lo que pueda uno colaborar y ayudar a las personas desde el aspecto social es maravilloso. Entonces, vamos a seguir y entramos en materia. Hoy nuestra clase de hoy la vamos a enfocar en los contratos laborales. Entonces, primero que todo, vamos a hablar desde el punto de vista civil. ¿Qué es un contrato laboral? ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades de varias personas o de dos personas, en el cual cada una puede hablar o dejar pactados sus obligaciones y sus deberes y sus derechos, en el cual una presta un servicio y la otra recibe una contraprestación. Esto, ustedes, voy a hacer un paréntesis acá. Se les envió entonces un workbook. No voy a estar como tan pegada a la letra del workbook, pero la idea es que ese libro sea la guía para ustedes. No les voy a decir los conceptos en sí, yo lo tengo aquí también. Voy a tratar de darles obviamente el aspecto legal, pero no es que me voy a poner a leerles el tema del que está en el workbook, es para que tengan ustedes como su guía y así lo puedan entonces también disfrutar. Pero la idea acá es que también lo hagamos de una manera más interactiva y no ponerme a leer porque me parece que sería muy tedioso. Entonces, esta sería la parte de qué es un contrato. ¿Qué es un contrato laboral? Que es la parte que nos atañe en este momento. Un contrato laboral es cuando una persona natural se obliga con una persona jurídica o con una persona natural a realizar ciertas contraprestaciones a cambio de un salario que se llama en unos aspectos honorarios y en otros aspectos salario, para que lo tengan en cuenta. Esas son las dos connotaciones. Este salario puede ser manera dineraria o en especie. Muchas personas lo pactan en especie, otras veces solamente en dinero, como se puede pactar de las dos maneras. Ya prácticamente, la verdad, no conozco, esto lo tenemos desde el punto de vista legal y es permitido, pero desde la experiencia no he tenido nunca que pactar salarios que sean en especie, contraprestaciones en especie, y ni tampoco he podido, no he tenido esos casos en el que se den las dos situaciones, que sea en dinero y en especie. Es muy rara esa connotación, nunca la he observado, solamente que se las... Profesora, disculpe, deme un ejemplo de ese contrato en especie. No, salario en especie. Sí, por eso, salario en especie, disculpe. Por ejemplo, cuando tú vas y realizas una labor y te van a pagar quizás con mercado, con un cultivo. Ah, ok, entiendo, señora. Esa es la parte de especie a la que se refiere el código. Y eso es permitido y uno lo puede dejar plasmado. Lo que pasa es que, lo que les decía ahorita, no he visto desde mi experiencia que se dé esa situación. Entonces, pues es algo que uno explica, pero es muy difícil porque igual todos sabemos que uno trabaja por el salario, ¿no? En la parte dineraria, ¿no? Entonces, pero uno siempre lo explica, Romel. Ahora bien, entonces pasamos a los elementos. Todo contrato laboral, para que se pueda llamar contrato laboral, debe tener 3 elementos esenciales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero un momentico, chicos. Eso vendría siendo el salario, la subordinación y otro. Sí, ya los vamos a explicar, Romeo.
Entonces, empezamos con los elementos esenciales del contrato laboral. El primero es la actividad personal del trabajador. Segundo, la subordinación o la dependencia del trabajador de otra persona. Y tercero, el salario como la retribución del servicio. Entonces, para que exista contrato laboral, mis queridos amigos, deben coexistir estos tres elementos de manera simultánea. ¿Es claro? Sí, señora. Entonces, cuando yo presto mi servicio de manera personal, cuando yo hago cualquier tipo de actividad lícita o que yo haya pactado con la persona con la cual estoy contratando de manera subordinada, es decir, que esa persona ejerza un tipo de autoridad sobre mí y me dé órdenes, ya sea por WhatsApp, ya sea por correos electrónicos o de manera presencial. Esa es la subordinación. Cuando yo tengo un jefe, cuando yo le rindo a él informe de lo que hago o cuando él me dice qué debo hacer, cuáles son mis actividades dentro de la empresa. Ahora bien, después de estas dos situaciones, después de que yo genere esas actividades que me está diciendo el jefe o mi superior jerárquico, ¿qué tengo para que me retribuyan estas actividades? Es mi salario. Siempre que coexistan estos tres elementos, existe contrato laboral. Por favor, ténganlo en cuenta porque esta es la parte principal de lo que es un contrato laboral. Con estos tres elementos podemos determinar claramente cuándo existe un contrato laboral de verdad. ¿Por qué les digo de verdad y les hago la aclaración? Porque resulta que somos muy coloquiales al momento de contratar a veces una persona. Entonces, llevamos también muchas cosas como de manera folclórica. Vaya y trabaje, después lo afilio. Suceden muchas situaciones. Un momento de esos, vamos a poner una situación. Contrato a una persona verbalmente, le digo que tiene que hacer ciertas actividades. Esta persona se accidenta y empiezan los problemas. Porque en primer lugar, hay que verificar lo más importante, la seguridad social. Si esta persona estaba afiliada a todos los subsistemas de seguridad social. Eso quiere decir a la EPS, a la ARL y a pensiones. Que si esta persona estaba afiliada a ello. Y dos, qué labor o como qué estaba esta persona en la empresa. Entonces empieza un tire que jala ahí siempre un poquito harto en el sentido de que el jefe o la persona o el dueño o el empleador, el superior jerárquico puede decir, no, esta persona no estaba trabajando para mí. Todo por eximirse de responsabilidades. Entonces, es allí donde nosotros, como asesores jurídicos que somos, le podemos decir a la persona, nos vienen a consultar, no, mira, yo estaba trabajando con esta persona por medio de un contrato verbal, él me dijo que fuera y hiciera ciertas labores, y al momento en que yo estaba laborando, me caí, me subí a una escalera, me caí y tuve una fractura en una pierna. Entonces, él ya ahorita me dijo que no me tenía afiliado y que yo no estaba ejerciendo ningún tipo de contrato laboral con él. ¿Qué debo hacer, doctora? ¿Qué deben hacer, doctores? Imagínense en esta situación. Entonces, es allí donde les digo, señores, acuérdense de inmediatamente, empiezan a indagar. Usted estaba allí en calidad de trabajador, visitante, ¿cómo estaba allí? Empieza el primer elemento esencial, la actividad. ¿Qué actividad estaba ejerciendo? Dígame de qué se trata la empresa en la cual usted estaba laborando. No, a mí me contrataron para pintar una pared y la empresa es de adecuaciones físicas. Ah, bueno. 2, ¿a usted quién le dijo que pintara esa pared?
No, me dijo, el señor que me contrató fue el que me dijo que debía pintar la pared. Sí existió entonces una subordinación, ¿se dan cuenta? Porque él quizás no fue y le dijo de una mala forma, simplemente, venga, venga y me pinta aquí la pared, venga y hace esto y se gana aquí algo. Tal vez fue así, ¿cierto? Y 3, ¿y cuánto, entonces usted cuánto me va a pagar por pintarle esa pared? Porque muchas veces somos tan informales, señores, porque ustedes saben que en la vida real eso sucede. No, le voy a dar 20,000 pesos el diario por pintarme la pared y después sigue allí, no sé qué. ¿Qué hay ahí, chicos? Cuéntenme, ¿qué vieron ahí? Una subordinación y un salario, porque él estaba ofreciéndole el pago. Ujú. Ahí están inmersos los 3 elementos que les acabo de explicar, ¿verdad? Una actividad que era en ese momento pintar una pared. 2, había una subordinación porque él estaba obedeciendo órdenes de un superior. Y 3, había un salario que era la contraprestación de lo que les estaba yo comentando. Existen entonces los 3 elementos esenciales. Laurita, dime. Doc, una pregunta. También se representa esto como, o sea, en una fundación, en un contrato por obra o labor. O sea, ¿es diferente esto o no? No. ¿O siempre va a aplicar eso para todo tipo de trabajo? No, lo que pasa es que una fundación es una entidad sin ánimo de lucro. Eso no quiere decir que deje de ser una empresa o que deje de ser empleador, Laurita. Y en esa fundación se pueden ejercer cualquier tipo de contratos o se pueden realizar cualquier tipo de contratos laborales, que son los que vamos a ver en este momento, ahorita más adelante. Y ya Vale, gracias. pero el hecho de que sea una fundación no quiere decir que no pueda ejercer como empleadora. Bueno. Ok. Ese sí, de pronto ese es tu Doctora, interrogante. ese caso también está como cuando uno manda a podar un árbol. Que Exacto. tienen algún accidente, entonces ahí es que vienen los problemas. Bueno, entonces, exacto, Rommel, muy correcta apreciación. Eso es como, por eso les decía ahorita, nosotros somos muy informales, entonces venga, hágame, venga, no sé qué, cuadramos todo verbalmente y cuando suceden las cosas es que uno dice, oh por Dios, ¿qué pasó acá? Yo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no incurrí en esto? Me hubiera ahorrado esto. Entonces, ¿qué sucedió en esta situación? Me dice el señor, el trabajador nos dice, no, doctora, definitivamente el señor dice que yo no fui trabajador de él, que entonces ahora qué voy a hacer, mire cómo estoy, ya no puedo seguir trabajando por un tiempo porque estoy incapacitado, yo tengo mi familia vive de mi salario, soy padre, cabeza de familia. Bueno, todo lo que a ustedes se le ocurra sucede, porque esto es una realidad. Lo que ustedes menos imaginan pasa. Entonces ustedes le dicen, bueno, señor, lo primero que vamos a hacer, vamos a seguir los requisitos de procedibilidad del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a llamar a su empleador y vamos a citar una conciliación a ver qué opina del tema, ¿no? No, señor, llegó este señor, pero a la conciliación. No, definitivamente, él solamente estaba ahí haciendo eso, nadie lo mandó. Yo no pacté nada porque así nos sucede. Nos pasa eso, muchas veces les quieren negar a nuestros usuarios los derechos. Es allí donde nosotros sacamos todo nuestro arsenal en derecho laboral y le podemos decir, sí, señor, sí había un contrato laboral. ¿Y por qué? Porque cumple con los requisitos esenciales del contrato de trabajo, que están tipificados en el Código Sustantivo Laboral. Al igual, el contrato era verbal. Exacto. El hecho, Rommel, que el contrato sea verbal, no quiere decir que deje de ser contrato laboral. Y ya ahorita más adelante le voy a decir, porque esas son las formas de realizar un contrato laboral. Puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces, sí lo había. El hecho de que le digamos a este señor que tiene y que convergían simultáneamente los 3 requisitos, existe un contrato laboral.
De ahí en adelante ya parten todos los derechos y obligaciones que existen entre un trabajador y un empleador. Es decir, este señor tuvo varias faltas, en el sentido que no afilió a la persona a una seguridad social. Entonces, ¿ahora qué pasa? Imagínense esta persona con su pie fracturado y todo. Entra uno a hacer una negociación con la persona y si no quiere pagar, entramos entonces a demandar y se pone la situación cada vez más ardua. Entonces, he aquí, señores, la importancia de tener en cuenta estos 3 requisitos y la importancia de dejar pactadas las situaciones. Ahora, soy extremadamente exigente. Antes de contratar cualquier persona, por favor, tengan en cuenta la afiliación a los subsistemas de seguridad social. Eso es lo primero. No importa que ustedes lo afilien un día antes de empezar a trabajar. No importa que les toque pagar un día antes, un día adicional. No importa. Ustedes deben estar completamente seguros que está afiliada esta persona. De ahí en adelante se van a ahorrar muchos inconvenientes y van a poder dormir más tranquilos. De ahí una de las cosas para que nos sirve entonces los 3 requisitos esenciales del contrato de trabajo. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo les pareció? ¿Entendieron? ¿Qué dudas tienen sobre el tema? ¿Me pueden ir contando, por favor? ¿Laurita está hablando? Doc, sí tengo como una dudita en cuestión de o sea, en el momento de que un empleador y un empleado de pronto terminen su contrato, o sea, ellos inicialmente hicieron un contrato y después por cosas de la pandemia, pues ya no había contrato. Pero entonces el empleado se retiró y los años atrás de que estuvo laborando ahí, o sea, qué pasa con el tema del tiempo y la liquidación? O ese contrato que el empleador no volvió a renovar con el Que se empleado. terminó el contrato, el empleador está obligado a pagarle una liquidación y dependiendo de la parte que realizó entonces la terminación del contrato, tiene derecho entonces, si es el empleador quien terminó el contrato al trabajador, tiene derecho el trabajador a una indemnización. Esta indemnización va de acuerdo al tipo de contrato que celebraron, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, Laurita, Bueno, no se me pues, adelante, que no eso me lo vamos a adelanto. ver bien. Listo, pero ahí ya te di entonces un brochazo de lo que sucede con estas personas, ¿vale? Listo. Entonces vamos a seguir. Si no tienen dudas respecto a los requisitos esenciales del contrato laboral, porque me interesa muchísimo que lo dejemos claro porque es allí donde parten todos los derechos y obligaciones, chicos. Entonces, esa es la parte principal de lo que es un contrato laboral. En cuanto a las maneras de realizar un contrato laboral, las tenemos de 2 formas, que son verbales y escritos. Entonces, el contrato verbal está tipificado en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Y es todo tipo de acuerdos que hacemos de manera verbal en el cual entonces dejamos pactados. Siempre hay que dejar, si el acuerdo es verbal, se deja pactado el salario, la actividad y la actividad a realizar. Con estos elementos y obviamente con la subordinación, ya vamos a tener claro que existe una relación laboral, si esta persona está cumpliendo horarios, está llevando a cabo una actividad y por eso yo le estoy pagando o estoy recibiendo una remuneración, esto quiere decir que existe un contrato verbal. Una de las características principales del contrato verbal es que es un contrato a término indefinido. ¿Claro? Es un contrato a término indefinido que esto nos da una estabilidad desde el punto de vista. El hecho de que sea un contrato verbal, ojo, mucho cuidado, siempre debe ir la persona afiliada a los subsistemas de seguridad social y pensiones. ¿Listo, chicos? Esto en cuanto a los contratos verbales. Los contratos verbales se hacen
para diferentes situaciones. Yo no los aconsejo. Yo siempre digo, es preferible gastar papel, gastar un poco de tiempo y esperando a que el trabajador firme el contrato, a no tener un contrato verbal. Un contrato verbal se nos torna a veces tan complejo porque hay muchas situaciones en cuanto a los empleadores que muchas veces no quieren aceptar estas obligaciones que han contraído con la persona. Entonces, no aconsejo para nada los contratos verbales. Caso que por la situación, por la premura o por el lugar donde se encuentran les toque hacerlo, por favor tengan en cuenta la afiliación a los subsistemas de seguridad social y pensiones. ¿Claros? Seguimos, chicos. El contrato escrito. Contrato escrito lo tenemos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Ay, espere que tengo acá una amiguita vispita. No, ya. 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Este es mi preferido y es aquí donde podemos plasmar una a una cada función y cada obligación que existe entre el empleador y el trabajador y que necesitamos nosotros como empresa se lleven a cabo y nosotros como trabajadores que me cumplan. Entonces es un aspecto en el cual nos da más tranquilidad tanto al trabajador como al empleador. ¿Claro? Entonces, debemos tener dentro de los contratos escritos, debemos dejar muy claros. Ah, y hay una sorpresita. Mañana más tardar les envío un workbook también donde les voy a regalar todos los modelos de contratos laborales que utilizo para que los tengan también en cuenta, que es un material muy importante que les puede servir como guía para sus empresas, para sus asesorías y demás. Bueno, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas dentro del contrato escrito, pero es el que yo recomiendo y es el que me gusta realizar todo el tiempo. Entonces, deben tener en cuenta el objeto en primera medida. Hacen una carátula, el formato que yo utilizo, les voy a hacer un recuento chiquito del formato que yo utilizo para que nos contextualicemos cómo sería ese contrato y de la forma que cada laboralista o cada abogado tenemos nuestro estilo para hacer nuestras cosas, ¿no? Pero entonces siempre en la primera página del contrato yo hago un resumen de todos los datos generales del trabajador, nombre completo, cédula, dirección, teléfono, cuenta de ahorros, fecha de inicio del contrato, fecha de terminación en caso de que sea término fijo y correo electrónico. Después, entonces, la primera cláusula, objeto. Deben dejar muy claro ese objeto. El presente contrato se celebra como por objeto y tiene por objeto el siguiente. El trabajador se obliga a realizar labores de, o contratamos al señor tal para realizar las labores de, o contratamos la señorita para ejercer labores de. Todo ese tipo de situaciones deben estar muy, muy claros dentro del contrato laboral. Dejar primero cuál va a ser su función, el objeto del contrato y ojalá antes de enunciarlo, entonces el cargo que va a ocupar esta persona. ¿Les parece? Con eso, desde ahí ya empezamos a difundir todo el contrato laboral. Entonces, de las principales cláusulas que tenemos, las funciones. Después del objeto viene todo el tema de lo que va a ser las funciones que va a realizar esta persona durante su estadía en la empresa, durante su actividad. Hay unas funciones que son generales para toda la empresa. Entonces, es muy bueno en esa segunda cláusula enunciar que aparte de las funciones generales también se van a tener en cuenta el reglamento interno de trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial, que son unos libritos que debemos tener siempre en nuestras empresas y debemos llevar de la mano como una forma de protección tanto para el trabajador como para el empleador. Entonces empezamos a anunciar unas labores, unas actividades generales para todas las empresas. En este momento, pues les cuento que por el tema de la pandemia debimos realizar varios adicionales o
otro sí se llama de los contratos para dejar muy claras las actividades adicionales o funciones adicionales, que era el tema de cumplir con el tema de todos los aspectos de bioseguridad, que era utilizar la mascarilla, limpiarnos las manos constantemente, utilizar desinfectante, lavado de manos, todos estos aspectos que de una u otra forma son aspectos que sirven para vivir en comunidad, para vivir dentro de una empresa. Todo ese tipo de cosas se colocan como funciones generales. El respeto entre compañeros, la obediencia, los horarios de trabajo, son aspectos que son generales dentro de una empresa. Ya después podemos enunciar las funciones específicas. ¿Cuáles son las funciones que va a ejercer esta persona? El señor X tiene como cargo el asistente administrativo de gerencia. Él va a ejercer funciones específicas como contestar llamadas, dejar muy claros estos aspectos. Una cosa son las funciones generales, otra cosa son las funciones específicas, pero les pido por favor sean muy claros en estos dos aspectos, que las funciones específicas siempre estén muy claras dentro del contrato laboral y con eso vamos evitando inconvenientes más adelante. Bueno, ahora ya después de pasar de hablar del contrato verbal y del contrato escrito, vamos a hablar también entonces cuáles son los tipos de contratos laborales que existen en Colombia en este momento. El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que en Colombia tenemos 3 tipos de contratos laborales, que son el contrato fijo, a término fijo, el contrato a término indefinido y el contrato por obra o labor. Adicional a esos 3, no están enunciados claramente dentro del Código Laboral, pero jurisprudencialmente tenemos el contrato de aprendizaje, el contrato de prestación de servicios y el contrato ocasional, que también son muy utilizados. Entonces, mis queridos, vamos a empezar uno a uno a enunciar cada uno de los contratos y a mirar las aristas que contiene cada uno de ellos. ¿Les parece? Sí, señora. Chicos, ¿cómo vamos? Cuéntenme. Doc, una preguntita. Sí, claro. Doc, qué pena, ¿me puede repetir el artículo, el código 40 y que nos mencionaba? Artículo 45. 45. Ya, gracias. Todo está en el workbook también y también ahí también para más adelante si desean, ahí también se pueden apoyar. Ay, no sé, ¿esta clase la estamos grabando? Sí, está grabada. Ah, también se les envía la clase grabada por si requieren más información. Bueno, Giovanna, ¿me querías preguntar algo? ¿Me cuentas? Doctora, excelente. Excelente, ¿Sí? porque eso es lo que eso es lo que estoy manejando ahorita en el litigio. Sí. Entonces, me parece excelente, doctora, excelente. Ay, mire, lo único es que yo soy muy explícita o muy escueta para hablar porque una de las cosas que yo critico cuando estamos aprendiendo derecho, y yo no sé si a ustedes les pasaba, es que cuando los profesores utilizan el lenguaje tan técnico y a veces uno no sabe ni siquiera qué es lo que están diciendo. ¿No les pasó cuando estaba uno empezando a estudiar y todo eso, uno quedaba como que, ay, y cuando uno llega al litigio, cuando uno llega a la experiencia, se da cuenta que la gente, el cómo le habla tal cual como estamos ahorita hablando en una charla y uno le va sacando la información y es así como uno va aprendiendo y puede obtener la información que requiere para poder resolver el proceso o saber si lo puede colaborar o no. Entonces, no es que es que es por hacer la charla más amena y más comprensible y más fácil para todos, ¿no? Me disculpan ahí ese aspecto. Entonces, bueno, seguimos. Entonces les dije ya los 6 tipos de contratos laborales. Ahora seguimos. Vamos a estudiar el contrato a término fijo en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo.
Entonces, vamos a hacer vamos a nombrar varias características de este contrato. El contrato a término fijo indica una relación laboral entre dos partes y es aquel que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de terminación. Esta es la característica principal del contrato a término fijo, la fecha de inicio y la fecha de terminación. Y tiene un tiempo máximo de 3 años. En este tiempo, entonces lo podemos prorrogar por un tiempo mayor o por un tiempo menor. Podemos hacer contratos a término fijo por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Ay, espérenme un momentico que se me va a descargar el computador y necesito colocar acá. Doctora, una pregunta. Disculpen. Claro. Por ejemplo, aquí en este contrato a término fijo, por ejemplo, cuando los contratos, por decir, en una entidad pública del Estado, lo van renovando cada año, ahí esta modalidad, ¿cómo sería? ¿Término fijo indefinido? O ahí se da como un contrato realidad, porque ahí es que tengo como la pequeña confusión. Sí, sí. Por ejemplo, lo hacen, por decir, hacen el contrato a partir del 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Después, al año siguiente lo hacen, por decir, del 3 de enero hasta el 30 de junio. Y vuelven y hacen otro contrato por 6 meses, del 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Y el otro año lo hacen por un año entero. El otro año lo hacen por 6 meses, por 3 meses, por 4 meses. Y me han tocado casitos así que, a Dios gracias, me ha ido bien, pero tengo como una duda porque no, a veces yo creo que se vuelve como un contrato realidad. No sé usted qué me dice o me saca de la duda. Vamos ahí tienes varias cositas en las cuales te voy a ir, vamos a ir resolviendo, Giovanna. Entonces, ese tipo de contratación es un contrato a término fijo, pero yo tengo entendido que muchas alcaldías contratan más es por contrato de prestación de servicios, sobre todo a nosotros los asesores jurídicos nos contratan es así. Entonces, ahora bien, si te están contratando por ese tiempo, están haciendo de manera correcta. Están haciendo un contrato a término fijo, el cual el primero lo están haciendo a 1 año, el segundo lo están haciendo a 6 meses, el próximo puede ser a 3, el próximo a 2 años, así lo están haciendo de manera correcta, porque es una de las formas como se puede utilizar el contrato a término fijo y es legal, Giovanna. Lo que pasa y la confusión que tienes es que te siguen contratando así, pero ese contrato a término fijo, el hecho de que le hagan varias prórrogas a ese contrato, no quiere decir que se torne indefinido. Entonces, para que tengas en cuenta, es un contrato a término fijo, jamás se vuelve indefinido. El hecho de que haya varias prórrogas no quiere decir que ese contrato sea indefinido, ¿vale? Señora. Y las prórrogas entonces se pueden hacer por un tiempo mayor al inicial, por un tiempo menor. Yo puedo tener un contrato a 12 meses, a término fijo de 1 año. Y entonces el próximo lo voy a hacer por 3 meses, el siguiente por 6, el siguiente por 8. Y lo están haciendo de manera correcta. Si hay casos en los cuales no se deja por escrito esas prórrogas, el contrato se prorroga por el mismo término que se realizó el inicial. Bueno. Sí, señora. Entonces ahí, como vieron, ya hay varias características del contrato a término fijo. ¿Vieron? Jamás se torna indefinido. Es un contrato que tiene como característica principal el espacio de tiempo.
que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de terminación. Es un contrato al cual se le pueden hacer diferentes prórrogas. No hay cantidad mínima ni máxima de prórrogas para realizarse. Y que las prórrogas se pueden hacer por diferentes tiempos. Pueden ser mayores o menores. Bueno. Y respecto al contrato realidad que me nombras, eso lo utilizamos cuando no nos quieren reconocer. Profesora, pero yo tengo entendido, disculpe, yo tengo entendido que las prórrogas se pueden hacer hasta 4 veces. Y después de 4 veces que haya prórroga, ¿no? No, por eso les estoy haciendo la aclaración, Romy, porque esa era la concepción que todos teníamos y que entonces se prorroga 3 veces el contrato, el término inicial, y se hacen 3 prórrogas y el contrato se vuelve indefinido. Esa era la concepción que traíamos y esa era una corriente que teníamos de antes, que habían realizado eso. Luego de estudios y de situaciones ya se ha tornado y que la última posición jurisprudencial es que el contrato a término fijo nunca va a dejar de ser a término fijo, nunca va a modificarse, nunca se torna indefinido. Profesora, Bueno. por ejemplo, yo vengo laborando en un hospital de nivel 1 acá en Valledupar, como auxiliar de enfermero. Ahí nosotros tenemos un contrato de obra-labor. Y escuchando lo que usted dice, que la cuestión de la prórroga, entonces, ese contrato de obra-labor se vendría convirtiendo ¿en qué? Ya voy para allá, pero está interesante tu caso, Rommel, porque es que ahí es un contrato de obra-labor, pero ya ahorita les voy a dar las características del contrato de obra-labor y ahí vas a determinar tú cómo estás trabajando. Porque hemos tenido muchos casos y estudiando jurisprudencia, ese tipo de contratos es un contrato a término indefinido y lo que uno por lo general le pide al juez es que lo declare de esa forma y que declare que es un contrato no por obra labor, sino que es un contrato laboral a término indefinido y que por ende lo que está haciendo el hospital o la entidad está vulnerándole los derechos a los trabajadores. Entonces, quiero que sigamos y ahí vamos sacando las conclusiones. Y cualquier asesoría adicional me vas contando que con mucho gusto. ¿Te parece? Sí, señora. Porque ya ahorita les voy a dar las características de lo que es un contrato por obra labor y ahí es donde vamos a ver que no estás trabajando por obra labor. Estás trabajando por otro tipo de contrato. ¿Vale? Ok, ok. Entonces, estábamos en el contrato a término fijo, nombrando unas características. Hasta el momento me han entendido, chicos. ¿Qué les parece la clase? Sí, señora. ¿Sí? Yo siento que se me fue otra personita. ¿Dónde está Ani? Que no la escucho. Ah, no, ahí está. Sino que no tienes cámara, ¿no? Ella es la que no tiene cámara. No, sí está ahí. Bueno, chicos, entonces seguimos. El contrato a término indefinido. ¿Qué hago yo con el contrato a término fijo? Sigamos porque tengo 3 características más que les van a servir mucho. Siempre que yo realizo un contrato a término fijo, el día que hago firmar el contrato laboral, el día de fecha de inicio, también entrego la carta de preaviso. Independientemente que el contrato a término fijo sea por 6, por 3 meses, por 2 meses, siempre se deben, considero que debemos entregar la carta de preaviso, porque este es un riesgo que tomamos. El preaviso se debe realizar un mes antes de la terminación del contrato. Es decir, yo realizo un contrato a término fijo y de 3 meses. Yo debo pasar ese preaviso o notificarle al trabajador un mes antes, cuando empieza el último mes de su trabajo. Si he decidido terminar el contrato,
entonces le notifico que su contrato termina el día tal cual como dice en el contrato. Si no es así, si no lo voy a necesitar, lo que hago entonces es también notificarle. Señor, su contrato laboral sigue, le hago un otro sí, por tantos días, va a trabajar más días, va a trabajar por 2 meses, 1 mes, 6 meses y también se lo notifico. Doctora, disculpe. Ani. Doctora, y en los contratos de prestación de servicio, si a uno le da un contrato de prestación de servicio, supongamos 6 meses, y no le pasan a uno, es necesario que le pasen a uno notificación de preaviso. No, mamita. No. ¿Cómo? No le escucho. No, no, señora, esto lo trabajamos para los contratos a término fijo. Ah, ok, muchísimas gracias. Esta es una de las características de los contratos a término fijo. ¿Claro? Sí, señora, claro. Gracias. Bueno. No, de nada, Ani. Entonces, entonces, profesora, la de obra labor, si es necesario pasar carta. Yo prefiero. Lo que pasa es que el contrato obra labor, Rommel, ahorita como cuando te lo voy a explicar, es una cuestión en la que yo como asesora digo que debo dejar muy claro la obra o labor a realizar, porque es que si no, el contrato ya pierde su connotación de obra labor, pierde su esencia, porque me están contratando constantemente para hacer diferentes actividades en una empresa, y entonces eso ya no sería un contrato labor, de obra labor, o es que tú haces una sola actividad. Mire, ahí en el hospital nos dan contrato mes a mes. Ya yo vengo laborando ya en octubre cumplo 4 años estar ahí. Pero ellos nos dan es el contrato mes a mes. Rara vez que nos den de 3 meses, rara vez. Pero de resto es mes a mes que nos dan, porque como la usuaria, que es el hospital, contrata a la cooperativa, porque estamos por medio de una cooperativa, lo contrata mes a mes y por eso ellos también nos contratan en ese término de tiempo. Sí, Rommel. Lastimosamente, Rommel, eso es una de las formas de contratación que tenemos y que pues no es la forma correcta. Por eso muchas veces te vas a dar cuenta el día menos pensado que termine alguien o termines tú, te vas a sentir, pero bueno, ¿yo qué hice? ¿Dónde están mis contraprestaciones? ¿Dónde está todo? Yo no tuve una estabilidad. Entonces ahí es donde vienen los inconvenientes y de pronto te van a dar ganas de decirle al empleador, señor, pero es que yo trabajé 4 años, me estás diciendo, con un contrato de obra labor mes a mes. Imagínate, si te das cuenta la situación, ¿tú qué opinas? Que no es la forma correcta de contratarte, ¿verdad? Profesora, no es la forma correcta, pero estamos en Polonia y aquí en Polonia cualquier cosa puede pasar. En Colombia. Entonces, es así. Por eso es que estamos en Macondo. en estas tierras macondianas todo puede suceder. Entonces, es ahí. Sí, cuénteme. Giovanna, Diana, ¿quién me habló? No. Dime. No tengo sonido, no te escucho. Qué pena. No, es que creo que Giovanita. No, doctora, siga. Ah, bueno, listo. Sí, entonces a eso era la conclusión que te quería llevar, Rommel. Lastimosamente nos contratan de esa forma, no es la correcta, pero es lo que necesitamos y es lo único que de pronto tenemos a la mano o cerca o de mejor opción que hay. Y eso es lo que nos sucede a todos. Muchas personas del lugar donde trabajas en un día menos pensado van a estar insatisfechas con la forma de contratación, se dirigen a la jurisdicción ordinaria y es muy posible que debido a la contratación que ejercieron durante todo ese tiempo, un juez les dé la razón y puedan haber indemnizaciones de por medio por ese tipo de contratación. ¿Listo, Rommel?
Sí, señora, y eso es lo que está pasando, que hay gente, siquiera yo voy para 4 años, pero hay gente que tiene unos 12, 10 años, está trabajando con lo mismo y de repente lo despiden y por eso demandan al hospital. ¿Sí ves? Sí, exacto. Eso es una situación que se presenta adicional a ello y más grave aún. Hay personas que han entregado 15, 17 años y están cerca a pensionarse y les terminan el contrato por obra labor. Imagínense una persona que ya tenga una avanzada edad, que esté más bien esperando su pensión y que le terminen un contrato laboral. Entonces es gravísimo para el hospital que haga eso o para la entidad debido a que esta persona tendría una estabilidad laboral reforzada y se llama calidad de prepensionado. Esto hace que esta persona ya tenga unos derechos. Estas personas tienen una expectativa de pensión y de un momento a otro abruptamente les terminan el contrato. ¿Dónde se va su expectativa de vida? ¿Dónde se va su... Profesora, pero estos casos sí son, por lo menos si uno comienza a pelearlo como abogado, sí sería favorable. Sí, Rommel, nosotros en Colombia tenemos un derecho laboral que es proteccionista. Y tenemos muchos aspectos laborales que son benéficos para los trabajadores. Y este tema de cooperativas, te paso otro chismecito, las cooperativas no son legales, ni las tercerizadoras son legales. No son legales, pero venimos trabajando con ellas. ¿Qué Lo que pasa podemos es que hacer ellos ahí? adoptan Nada. una figura. Que Ellos gane adoptan, Petro para que las quite. ellos adoptan unas figuras que hacen que sean necesarias, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso los van metiendo y hasta que no. Pero eso es lo que sucede con estas cooperativas de trabajo. Mire, doctora, que con respecto a lo que dice el doctor Ronald, por ejemplo, acá en el departamento del Chocó, en estos días terminé dos sentencias donde la administración municipal por 17, casi 20 años, tuvo un personal a su cargo en el tema de aseo, recolección de basura, doctora, y mire que nunca le pagaron sus prestaciones, nunca le pagaron terminado en diciembre, doctora, y nunca le pagaban nada, apenas era el sueldito, el mínimo, doctora, el mínimo. Y los sacaron sin justa causa, doctora. Y entonces ellos me buscaron, yo les instauré la demanda. Imagínense que, ¿sabe qué me dice el dueño, el gerente de la empresa? Me dice, no, doctora, cuando fue la hora de la conciliación, me dice, no, doctora, deje esto así, usted que se va a poner a demandar, no le pare bola a eso, deje esto así. Doctora, yo me quedé fría en un ladrillo. Yo decía, Dios mío, este señor tiene problemas. Doctora, No, vaya sorpresa que vulneraron todos los derechos habidos y por haber todos esas los personas. derechos, doctora, mire, una cosa impresionante. A Claro. Dios gracias que gané las sentencias, las gané. Ay, amén, qué bueno. Y tienen que pagarle a ellos todo el tema de lo que usted estaba hablando ahorita, el Las tema de salud. indemnizaciones. Mire, doctora, que no hacían el aporte a salud y pensión a los trabajadores, no hacían el aporte. Y tienen que pagar de todos esos años atrás para ver Claro. si alcanzan al menos a coger siquiera media pensión, a ver cómo ahorita jaló eso, aunque al menos alcance siquiera una media pensión o la pensión completa, vamos a ver cómo hago ese tema. Ahí Pero mire la lo que pasa, injusticia, doctora. Joanita, me voy a adelantar un poquito el tema porque eso es un tema de pensional y es un tema de seguridad social, que eso es un curso de profundización que en el otro grupo de sus compañeros, en el grupo de ayer, me lo han pedido mucho. Entonces te voy a dar un brochazo pequeñito porque es un tema que es más largo, pero entonces te cuento. Medias pensiones no hay, no existen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que va a hacer la justicia? Uno, va a sentenciarle que este empleador debe asumir toda la carga pensional que dejó de pagarles a estos trabajadores.
Hay un tema con la seguridad social, no se la pagaron, pero en este momento ellos pueden pedir una indemnización sobre la seguridad social que les dejaron de pagar, porque ya es un hecho superado, porque ¿qué vamos a pagar seguridad social de hace 1000 años? O si quiere, por uno hacer más justicia, hacer que le pague eso al Estado. Pero uno prefiere como trabajador, mejor dele esa plata al trabajador, decirle al empleador, dele esa plata al trabajador, haga una negociación sobre la seguridad social que usted no le pagó. Doctora, le hago una pregunta, una consulta. Resulta que la juez en la sentencia manifiesta que se le pague al empleador, que la alcaldía, la administración municipal y la AAA, las empresas públicas de aseo, paguen al fondo todas las prestaciones, el tema de prestaciones, salud, pensión. Entonces ahí, ¿qué me tocaría hacer a mí? ¿Solicitarle al municipio de la AAA que se lo den en indemnización o qué pasaría en ese caso? No, Porque si eso ya es lo que yo quiero. sentenció, por eso te dijo, Vamos, si ya te sentenció, eso bien fue lo clase, que venga dijo, para pues, allá. entonces ya eso es Sí, una doctora, ya hay sentencia. No vayas a sentencia. meter la mano ahí porque es que eso es un dinero que va para el Estado y que de una u otra forma lo que más te debe importar ahí es el tema de la pensión, que les paguen sobre todo lo que les dejaron de pagar por pensión, por la parte pensional. Sí, señora. Ellos no van a obtener medias pensiones, Giovanita. Eso no existe. Lo que pueden obtener es una indemnización sustitutiva. Eso quiere decir que van a tener un dinero que les van a dar en un cheque. Mire, a ustedes como les vulneraron su derecho a la pensión, entonces van a tener este dinero guardado. Si todavía tienen edad para seguir cotizando, pues ellos tienen la oportunidad de seguir cotizando. Y cuando lleguen a la edad, pueden tomar la decisión o, o van a seguir, dejan el dinero allí o solicitan que les hagan una devolución de ese dinero. Eso se llama la indemnización sustitutiva o una devolución de saldos. Doctora, Bien. Y lo otro que hay es que entonces el juez los va a condenar a una sanción por haber perjudicado a estas personas. Tú debiste también colocar en la sentencia, o si vas a recurrir en algún momento a la sentencia, debes decir que todas estas sumas de dinero deben estar indexadas. Sí, Palabra doctora, están indexadas, doctora. que Sí, quiere doctora, decir están que les indexadas. paguen todos los Y valores también tienen, dejados de pagar a sanción tiempo presente. moratoria. ¿Y tienen qué? Sí, Perdón. doctora, y también sanción moratoria. Sí, la sanción moratoria, Sanción que es moratoria. altísima, Sí, doctora. y las sumas de dinero indexadas. Bueno, Sí, señora, claro, perfecto. Muchas gracias por la aclaración, doctora. no, cualquier cosa que necesiten me cuentas. Bueno, Sí, señora, con mucho gusto. porque es que yo lo que veo también ahí es que hay un tema doctora, disculpe un segundo. dime, Romero. Voy a salirme un rato de clase porque le comenté que tenía por otro lado de la cuestión de los seminarios. Entonces, por hoy, para que me excuse, me haga el favor. Entonces, Rommel, pero no te preocupes, queda grabado. De igual forma, yo necesito que escuches el tema del contrato por hora labor. Bueno, y las dudas que tengas me cuentas, ¿vale? Bueno, sí, señora, me puede hacer el favor y me envía lo que falte de la clase yo. No, nosotros enviamos la clase completa, tranquilo, para que la Listo. puedan escuchar. Bueno, sí, señora, muchas gracias. Hasta luego para Buenas todos. noches, gracias. Bueno, Igual. chao. Joanita, entonces debes tener en Doctora. cuenta que en ese aspecto de la demanda que tienes, en ese proceso, van a existir muchas cosas. La parte de la salud. ¿Cómo están esas personas en la salud? Que muchas no hayan tenido enfermedades laborales o incapacidades que hayan sido generadas por una enfermedad laboral. Bueno, Sí, porque eso señora. también estarías en la obligación de cobrarlo a la empresa. Bueno,
porque es que la Doctora, empresa y poner doctora, todos los derechos. y sobre la Dime. enfermedad laboral, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer para cobrar? No, eso tendrían que diagnosticarlo porque me imagino que la persona tendría su seguridad social por aparte o algo, tiene algún tipo de diagnóstico, se tiene que diagnosticarlo un médico Sí, y él de tiene un acuerdo a eso diagnóstico lo y argumenta. el problema es que a él lo sacaron, ellos lo sacaron porque se enfermaron con el manguito rotatorio. ¿Ves? Sí. Porque como a ellos les tocaba levantar los, las bolsas, todo el tema de basura. Ellos eran los que recogían, los recolectores de basura. Entonces, el movimiento del brazo, Les el médico afectó. les diagnosticó manguito rotatorio y como ellos se enfermaron, entonces prescindieron de su servicio porque ya no les era útil para la empresa. ¿Ves? ¿Sí ves lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué Sí, pasa doctor. ahí? Tienen que diagnosticar eso y tienes que argumentar que debido al esfuerzo que hacían dentro de la empresa y como no tenían nada de normas de seguridad industrial, porque me imagino que no tenían los aspectos estos de las fuerzas, no tenían unas pausas activas, no tenían unos descansos realizados ni nada de esto, entonces ellos todo desencadenó en una enfermedad de tipo laboral. En este caso, el manguito rotatorio. Hay que revisar entonces, hay que estas personas se hagan cargo de las afiliaciones y que se hagan análisis respecto de que esto no les vaya a generar incapacidades laborales. Porque entonces ahí ya hay otro aspecto que también debes tener en cuenta, Joana, que es el tema de las incapacidades generales que pueden generar pensiones por invalidez. Sí. Entonces, son muchos aspectos, por eso te digo, muchos aspectos que debes tener en cuenta debido a que esta empresa vulneró todos los derechos de los trabajadores. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, bueno, nos desviamos un poco del tema, pero estaba muy interesante. Se nos fue Rommel, ahora, pero de todas maneras les vamos a dejar la grabación y la idea es pues que todos entiendan y cada uno pues traiga también sus inquietudes. Para eso estamos también. Entonces, el Gracias, contrato a doctora. término fijo, seguíamos en el contrato a término fijo, miro por acá. Estamos hablando del preaviso, que les decía que yo como soy cositera, cansona, fastidiosa, en ese sentido de la parte de los contratos laborales, que recomiendo, por favor, dejen siempre el preaviso realizado, désenlo a conocer al trabajador desde el momento en que ellos firman su contrato laboral. Con eso ya el trabajador sabe qué día termina su contrato. En caso que a ustedes se les llegue a olvidar un mes antes, pues no van a tener ningún tipo de inconveniente para que termine su contrato y perfectamente pueden terminar estas personas su contrato, van a recibir sus liquidaciones y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Esa es una de las recomendaciones que yo hago. Tienen que tener en cuenta que el contrato a término fijo jamás se torna indefinido, así se realicen cualquier tipo de prórrogas, XY cantidad de prórrogas por XY cantidad de tiempo, nunca se va a tornar indefinido. Bueno, y las indemnizaciones. Cuando se termina un contrato a término fijo, no de la manera adecuada, que no hay o que yo lo hice por 6 meses y resulta que el trabajador no cumple con las expectativas, no cumple con las obligaciones contractuales, le puedo dar por terminado este tipo de contrato. Pero como asesor debo decirle, si usted le termina, señor, el contrato laboral a esta persona le hacen falta 3 meses, como es un contrato a término fijo, el riesgo es la indemnización. Que usted le debe pagar una indemnización que es la suma de dineros hasta que el tiempo en que él cumpliría este contrato laboral. Es decir, si el contrato era a término fijo, le terminamos el contrato a los 3 meses de ejecutado el contrato, debo pagarle una indemnización
que vaya hasta los 6 meses, es decir, los otros 3 meses que hacen falta por terminar el contrato laboral, se los debo pagar a modo de indemnización. Eso nos lo dice el Código Laboral. Para los contratos a término fijo, si existe una indemnización que va hasta el término del contrato. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos, hasta ahí? Nos desviamos un poco del tema, pero bueno. Ahora, Doctora, ¿cuál es el artículo de la indemnización? el artículo de las indemnizaciones. Ay, este no lo tengo acá, pero creo que es como el 48. Ya te lo busco. Bueno, Es como el doctora. 48. Porque es que la indemnización no la quiero tocar mucho porque la indemnización es otro tema que es muy largo, entonces por eso solamente les hago como el comentario. Pero ya les Sí, busco el señora. artículo de la indemnización. Ahora pasamos el contrato a término indefinido. Está en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo y es aquel contrato que tiene una fecha de inicio, mas no se define una fecha de terminación. Y esto hace, con esta situación, hace varias situaciones. Que tengamos una mayor estabilidad desde el punto de vista del trabajador y del punto de vista del empleador. Entonces hay que tener en cuenta el contrato a término indefinido es aquel que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de terminación. ¿Listo? Entonces, esto tiene varios aspectos. Yo digo, y para mí es el mejor contrato que debemos recomendar y que considero que debemos realizar. ¿Por qué? Tiene ventajas para el empleador. Porque tú cuando contratas a una persona, esta persona llega a la empresa y tú le vas a enseñar qué va a realizar. Muchas empresas son muy dadas a dar capacitaciones. Ya te colocamos el término, el artículo, sí, las indemnizaciones, Johanna. Muchas empresas son dadas a dar capacitaciones, muchas empresas, muchos empleadores quieren mantener más tranquilos a sus trabajadores. Esto va a desenfocar en una tranquilidad, en un espacio en el que los trabajadores van a trabajar mejor, una tranquilidad para ellos, una tranquilidad para el empleador. Desde el punto de vista del empleador también existe, del trabajador también existe varias ventajas, y es que cuando tú vas a una entidad financiera y obviamente cuando empiezas a trabajar, si te dicen, no, es que vas a ser contratado a término indefinido, tienes la posibilidad de generar más expectativas en el trabajador, y esta persona va a obtener una estabilidad laboral, se va a poder proyectar en sus sueños, en la realización de sus proyectos, y todo ello concurre en que van a poder trabajar mejor. En una empresa donde la estabilidad laboral es mayor el desempeño y mayor la productividad. Entonces es el contrato que yo más recomiendo para generar un ambiente de trabajo bonito, un ambiente de trabajo agradable, que muchos empleadores no tienen en cuenta que si tienen al empleado bien, van a tener una empresa con mayor productividad. Y no han entendido y no hemos entendido que el mayor recurso que tenemos dentro de las empresas es nuestro recurso humano, el personal, que son esas personas que día a día van a trabajar, son las que hacen la empresa. Entonces, ese es el principal objetivo de una empresa, cuidar sus personas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? El contrato a término indefinido. Este contrato a término indefinido tiene una duración tiene un periodo de prueba de 2 meses en el cual yo puedo darle a conocer a mi trabajador cualquier tipo de capacitación, decirle cómo quiero que haga el trabajo, qué situaciones me gustan para que desarrolle sus funciones. Todo aquello, y es una etapa en la cual el empleado también conoce a su trabajador. Es allí donde deciden si se quedan para seguir trabajando juntos o si cada uno decide dar por terminado la etapa contractual.
Entonces, chicos, cuando yo asesoro a una empresa, lo que más me gusta es poderles decir, señores, tengan en cuenta el contrato a término indefinido. Si de pronto la persona que van a contratar no la necesitan para tanto tiempo, hagámosle un contrato pequeño a término fijo, pero si va a trabajar más de 3, 4 meses, 6 meses, hagámosle un contrato a término indefinido. Y muchas empresas se terminan quedando con esa persona por más tiempo del que pensaban inicialmente, porque es la inversión que tú haces en un empleado es siempre alta. Para estar cambiando de personal cada 3, 4 meses, 6 meses, es una situación que también desemboca en un gasto de dinero muy alto. Entonces tengan en cuenta mucho el contrato a término fijo. Ahora, vamos a pasar para el contrato por hora labor. Está en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo y es aquel contrato en el cual se contrata a una persona, valga la redundancia, por una obra o labor determinada. Es decir, ¿y qué es lo que hago yo énfasis? Y era lo que le quería explicar a Rommel ahora anteriormente. Si yo estoy necesitando que me hagan una obra o labor, debo dejarlo específico en el contrato, muy claramente, decir, ¿para qué obra o labor lo estoy contratando? ¿Para qué obra o labor quiero que esa persona me realice? Entonces, debo dejar escrito en el contrato. ¿Se acuerdan que yo les dije? La primera cláusula es el objeto del contrato. En esa cláusula, si van a contratar a alguien por obra o labor, debe tener claro y específico la obra o labor para la cual vamos a contratar. No dejen cabos sueltos en esa parte, porque eso es lo que más adelante generan demandas, generan situaciones que son incómodas para el empleador y para el trabajador. Y eso, por decirlo de alguna manera, y vamos a tomar con mucho respeto el caso de mi amigo Rommel, él está trabajando en un hospital y me imagino, y que es lo que sucede a diario, está ejerciendo labores como enfermero. Esa obra labor no está determinada. Eso quiere decir que él la hace. Hombre. ¿Cómo? No, doctora, acá un gato que me está molestando. Qué pena. Pero deje ver el gato, Giovanna, porque nos dejó ahí como... Aquí me está molestando, es un helicóptero que pasa y pasa. A usted el gato y a mí el helicóptero. Entonces, esa hora labor debe estar determinada dentro del contrato laboral. Por eso es muy normal que estas tercerizadoras o cooperativas realicen este tipo de contratos, porque ellas creen salirse de una responsabilidad o hacerlo de una forma muy coloquial. Pero no, en realidad ellas están cometiendo es un error y están vulnerando los derechos, porque me imagino que todas estas personas dentro del hospital están ejerciendo labores como cuidadores de ancianos, de niños, tienen encima la responsabilidad de la salud de las personas, que es algo tan importante, y están haciéndolo por obra labor. La obra labor, digo que la utilicen para estos aspectos en los cuales la obra está determinada, es decir, que me pinte una pared y le dejo muy claro dentro del contrato, el señor tal es contratado para realizar la obra de pintar la pared de blanco en un día, en un mes, en 2 meses. Muchas veces estos contratos no les colocan término porque es por la obra de labor, que puede ser mayor, puede ser menor. El hecho es que me cumpla con la obra o labor que voy a realizar. Entonces, por favor, si contratan a una persona, no es para que me transcriba los libros de contabilidad al sistema SIGO. Eso es lo que única y exclusivamente voy a hacer, y para eso es que le voy a contratar a esa persona, y sobre ese objeto es que le voy a pagar. Voy a contratar para la obra labor de... Entonces, por favor, tengan muy en cuenta que cuando realicen un contrato de obra labor, no lo dejen general, porque en realidad, y hablándolo en términos coloquiales, eso es un cuchillo para uno mismo.
porque todos los contratos de hora labor a la hora del té se van a desconfigurar y dejan de ser unos contratos de hora labor, y de ahí donde se van a cometer los 1001 errores y vamos a terminar vulnerándole los derechos a los trabajadores, y en caso, como dijo Rommel, ya hay demandas, entonces nos terminan condenando. Entonces, ahí, chicos, por favor, tener muy en cuenta el tema del contrato de obra labor. No hay necesidad que hagan preaviso en el contrato de obra labor, pero de todas maneras, si ven que la obra labor, si tienen un cronograma, una planeación dentro de la obra, porque también la obra puede ser la construcción de un puente, la construcción de una columna. Entonces, si tienen un cronograma de eso, pues le pueden dar un aviso. No está de más que le digan, miren, para tal día está pensado terminar las obras para las cuales fueron contratados, ese día se termina su contrato laboral. Pero si no lo hacen, no hay ningún inconveniente, porque este contrato no exige que realicen un preaviso al trabajador. Claro, hasta aquí, mis queridas niñas. Sí, profe. Una cosita, doctora, qué pena. O sea, ¿qué contrato sería mejor para la contratación de personal en una fundación? Dependiendo de las actividades. Entonces, si lo que tienes en una fundación y qué actividades van a ejercer. Por ejemplo, es para cuidar de niños, niñas y adolescentes, pero pues hay o sea, como formadores, no sé qué tipo de contrato se pueda manejar, porque pues la prestación de servicio sería 24/24. Laurita me sacó el Zoom, qué pena. Entonces me Tranquila. es para ser formadores de niños, niñas y adolescentes. Sí. O sea, las funciones de ellos son formadores o docentes. No, formadores de vida. Formadores de vida con unas características especiales para ellos se les contrata con un contrato a término indefinido que inicia tal día. Se puede con un contrato indefinido, o sea, no importa si trabajan 8 horas o 24/24. No, eso es diferente. Entonces, una cosa es que tú le hagas un contrato a término indefinido. Dentro de las cláusulas del contrato, tú vas a pactar la forma como ellos van a trabajar. Que vas a pactar los horarios. Horarios. Entonces, la señora tal va a ejercer cargo tiene sus funciones como formadora de niños, niñas y adolescentes en el área, formadora de vida en el área para trabajar con niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Generales, la siguiente función es específica. Bien, el contrato inicia tal día y es un contrato de término indefinido. Tiene un salario los cuales serán pagaderos los primeros 5 días de cada mes o 2 veces al mes, los 5 y los 15 de cada mes. Y cuadras ahí. En un horario de trabajo o si tienen unos turnos establecidos Ok. ¿Listo? Hay que tener en cuenta ahí el tema de horas extras, cómo lo van a manejar. Porque si van a tener turnos de noche, entonces se les va a meter el tema de horas extras diurnas y horas extras nocturnas, dominicales y festivos. Doc, es que lo que pasa es que yo trabajé hace un tiempo con una fundación y pues mi labor era eso, como formadora de vida. Y pues yo trabajaba 24/24, pero pues yo tenía un sueldo de 1.300.000 pesos, el cual de ese 1.300.000 tenía que pagar mi seguridad social y el contrato, la verdad, a mí nunca me dieron la copiecita del contrato. De hecho, siempre me vulneraron ese derecho. Yo firmé, pero firmé algo como a gancho ciego
y en el momento de salir, pues me pagaban mes vencido. Entonces, pues yo me retiré por ciertas situaciones que pasaban ahí en esa fundación, pues por cosas que no me gustaron y pues por mi ética no quise No continuar. estuviste de acuerdo y no continuaste. Exacto, sí. Entonces, pues y también porque se presentaron muchos eventos en los cuales pues creo que uno no se puede contrariar en cuestión de la ética y la moral. Entonces, por eso pues preferí dar por terminado mi labor allá. Y pues yo salí de allá sin ningún tipo de, obviamente, de remuneración, porque pues como el contrato, yo creo que era un contrato a término indefinido, pero pues yo era la que pagaba mis prestaciones y mi seguridad social, entonces pues no, salí fue con el sueldo del 1.300.000 que me pagaron después no de... tuviste liquidación, no, está muy mal la No. contratación del personal en la fundación, porque el hecho, como te dije al inicio, el hecho de que sea una fundación no quiere decir que puede contratar como quiera. Ellos también tienen derechos y obligaciones y es un empleador común y corriente. Una fundación o una ONG, el hecho de que sea una entidad sin ánimo de lucro, hay muchas personas que donan su trabajo a estas entidades, pero para esas personas se les hace un contrato en el cual ellas dicen que realizan la actividad sin ánimo de lucro, que están donando su trabajo, su tiempo y que lo hacen por gusto. Ellas firman un acuerdo con esto, pero cuando son personas que están trabajando para la entidad, ellas tienen derecho a realizarles un contrato laboral común y corriente, de acuerdo a lo que pacten. O sea que sí se podría de pronto llegar a hacer un tipo de demanda a la fundación, porque pues hay muchísimos casos ahí de compañeros míos que salieron por también los despidieron a una mamita de la cocina porque ella no era estudiada, o sea, la recibieron, la explotaron, por eso se llama explotación, la explotaron a la señora y la echaron por un error que pues no fue culpa de ella, pues ella me explicó cómo habían sido las situaciones y pues yo obviamente que yo estaba cuando pasaban todos esos eventos. Y pues ya después de que yo salí, pues la mamita pues me explicó qué había pasado y pues fue como un despido injustificado. Le dijeron que simplemente se había acabado el contrato y que pues que no le podían seguir dando trabajo porque pues la señora es analfabeta, no tiene estudios. No, pues son Entonces, causas que se debieron conocer al inicio de la contratación. De pronto, eso en realidad no era la causa del despido. A ella le hicieron con despido sin justa causa. Lo que pasa es que, entre comillas, se lo justificaron en ese aspecto. Entonces, también transgredieron su aspecto personalísimo en cuanto a vulneraron todos sus derechos. Entonces, sí. Laurita, ¿ahí qué hay? Hay que revisar bien el tipo de contratación que les hicieron. Otra parte que hay que revisar en los contratos, en las situaciones laborales, es que no hayan prescrito. Después de 3 años de haber salido de una empresa, de haber salido de un empleador, ya se prescriben los derechos laborales. Ah, no, yo estoy yo terminé el contrato pues hace un año. Yo salí de ahí de la fundación hace un año, exactamente. Entonces, sí, todavía están a tiempo. Habría que tomar consulta por persona, porque hay otra cosa que deben tener en cuenta, es que todos los casos laborales son diferentes y cuando hay trabajadores de una misma empresa, se puede recurrir a muchas personas. De pronto pueden imaginar que se puede interponer una demanda de todos los trabajadores hacia la empresa. Pero en este caso yo considero que lo que hay que hacer es revisar caso por caso a ver qué se puede hacer. Porque como te digo, tú eres una persona joven, todo esto, quién sabe la mamita cuántos años tenía de estar trabajando en la fundación. Ella llevaba 5 años en la fundación y la señora ya es adultica, ya llevaba tiempo.
No, la verdad, la edad exacta no la sé, pero sí llevaba como 5 años con la fundación. Laborando en la fundación. Sí, Sí, claro, hay que analizar caso por caso, Laurita, para poder determinar qué tipo de acción legal se puede realizar. Pero inicialmente, como te comenté, lo que se hace como requisito de procedibilidad antes de ir a la jurisdicción ordinaria es realizar una conciliación. ok, ¿Listo? Pero entonces listo. habría que escuchar cada persona caso por caso y así determinar qué tipo de acción realizar. Muchos podrán terminar su situación o su litigio en la conciliación, como otros se pueden ir por el proceso en la vía ordinaria laboral. Listo, muchísimas gracias. Pero entonces hay que tener en cuenta que el hecho de que sea una fundación no quiere decir que se exima de las obligaciones laborales. ¿Listo? Sí, Listo, entonces vamos a listo. pasar a otro tipo de contrato que es el contrato de aprendizaje. Está tipificado en la ley 188 de 1959. Este tipo de contrato se realiza para todas las personas que van a aprender a una empresa y generalmente esta ley está hecha para la entidad del Estado, el SENA, para todos esos tipos de esos estudiantes que necesitan realizar prácticas, entonces quieren ir a una empresa en la cual van a poner en práctica todo aquello que aprendieron en esta institución educativa. Se les hace ese tipo de contrato. En esta ley dice paso a paso cómo y las etapas que se deben cumplir en ese contrato, porque este contrato tiene 3 etapas. Allí dice claramente cómo las deben realizar y dónde se deben afiliar, porque este contrato tiene una connotación especial. Ojo, con las únicas personas que se hace ese tipo de contrato es con el SENA y con el empleador, y está entonces el estudiante, que en este caso se puede llamar en una etapa el aprendiz, en otra etapa ya pasa a ser el trabajador. Entonces no pueden ir a decirles, no, es que este está haciendo contrato de aprendizaje. No, porque eso no existe sino con el SENA y con el empleador. Bueno, o cuando son estudiantes que son salidos del SENA, para que lo tengan en cuenta, por favor. Ahora, el tema con ellos es que hay una partecita, una etapa del contrato en el cual no se afilian a la seguridad social. Se realiza por un máximo de 2 años. No se tiene un periodo de prueba y, por favor, solamente se hace con estudiantes del SENA. El hecho de que ellos no tengan el pago de la seguridad social o no se afilian a la seguridad social no quiere decir que se eximan del pago de las pensiones. Ese sería uno de los requisitos que debe cumplir el empleador, en este caso cuando son los contratos por aprendizaje. Bueno, ese es un poco más abierto. Contrato civil o por prestación de servicios, que este es para nosotros los abogados es uno de los contratos por el cual manejamos más cuando somos asesores de entidades del Estado o cuando somos asesores de diferentes empresas. Este contrato no requiere exclusividad. El salario aquí no se llama salario remuneración, sino que se llama honorarios, y realizan un pago en la cual nosotros para cada terminación de periodo o mensual, de acuerdo al término del contrato, pasamos un informe nuestro y también nuestro supervisor, que es la persona que está pendiente del contrato de prestación de servicios, pasa también un informe, radica un informe de nuestras funciones, y nosotros debemos radicar a su vez una cuenta de cobro por los servicios realizados. Esto quiere decir, con esta cuenta de cobro debemos anexar los pagos de seguridad social y prestaciones sociales. Eso es lo que se tiene en cuenta en los contratos de prestación de servicio, siempre. Es una de las responsabilidades del contratista. Las partes en este contrato se llama contratante y contratista. Y es por lo general el contrato que tenemos nosotros como abogados con las diferentes entidades. Esto tiene para nosotros ventajas y desventajas, chicas. ¿Por qué? La ventaja es que podemos tener varios contratos de prestación de servicio, pueden ser simultáneos. La desventaja
es que por cada contrato de prestación de servicios debemos pagar, según el valor, se hace una tasación de la seguridad social. Entonces, imagínate, si tenemos 3 contratos de prestación de servicios y cada uno por un valor de 2.500.000, debemos pagar entonces más o menos un total de 700.000 pesos de seguridad social por cada contrato. Entonces hay que hacer bien las cuenticas porque tiene unas ventajas, que es que podamos trabajar en diferentes partes, y desventajas es que por cada contrato debemos pagar seguridad social. Eso es una situación que hace poco se nos presentó a todos los contratistas, pero bueno, estamos sujetos a esa situación y nos toca cumplir entonces la ley sobre esos aspectos. Ahora bien, pasamos entonces al contrato ocasional, que está radicado en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Este contrato es muy similar al contrato de obra-labor, para que lo tengan en cuenta. Pero la diferencia aquí es que ese contrato se hace con las personas de la cual no tiene que ver nada o un servicio adicional que necesito para la empresa y no tiene que ver nada con la razón social de la empresa. Y se hacen por un término muy corto y es un servicio que requiero por cualquier situación, pero es totalmente ajeno a la razón social de la empresa. Es decir, si la empresa es de distribución de alimentos, pero necesito realizar un cambio en los bombillos, entonces puedo hacer un contrato ocasional. Va a durar 2 días, 3 días, le verifico el tema de la afiliación a la seguridad social, si se puede contratar o no importa, lo contrato a esta persona por un mes, lo afilio a una persona por un mes, que haga su labor y se vaya de la empresa. Es el contrato que se utiliza cuando no tiene que ver nada la actividad que va a realizar con el objeto social de la empresa. Casi no se utiliza, porque lo que más utilizamos es un contrato de obra-labor, porque me parece que si va a realizar una obra-labor determinada, pues se contrata por la obra-labor, porque si ya le metemos el tema ocasional, ya vamos a otra connotación y ya las personas se pueden confundir. ¿Usted cómo me va a contratar? ¿Usted qué es lo que me va a decir? De pronto entonces la persona no va a querer trabajar con nosotros, pero casi no lo utilizamos en la vida real. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya pasamos ya explicamos las 6 tipos de contratos laborales. Cuéntenme, chicas, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Me cuentan, por favor? Pues, Doc, yo creo que ha quedado como algo claro. Sí, he entendido muy bien esta parte de lo de las contrataciones y pues los diferentes contratos. Dianita, que está súper callada, cuéntanos cómo te ha parecido la clase. Iba a preguntar, doctora, referente al tema de la contratación de prestación de servicios. Eso se da mucho en el campo laboral en el que yo estoy, ¿sí? Todas las contrataciones, pues... Nosotros los abogados, sí. Sí, entonces tengo una inquietud. Tenía un contrato de prestación de servicios, estaba desde el 5 de octubre por 6 meses. A los 6 meses, que fue más o menos como en septiembre, sí, creo que fue como en septiembre, mi contrato no lo hicieron, sino seguí normal laboral. No te renovaron el contrato, no te hicieron una renovación de contrato. Pero tampoco me dijeron que no continuaba, sino yo seguí laborando normal, seguí prestando mi servicio normal y demás, y a los 2 meses me hicieron el contrato, asumiendo, digamos, el reemplazo del otro con fecha digamos, de octubre, cuando ya se había vencido. O sea, efectivamente, pues ya había pasado el tiempo y me lo hicieron después y luego, ya después, bueno, cuando me lo hicieron, a los 2 meses me cancelaron el contrato. Entonces me dijeron que no, porque yo no estaba cumpliendo pues con la gestión encomendada y que adicional a eso, pues yo no presentaba informes y demás, hecho que no es cierto.
porque yo pues presenté los informes, pagué mi seguridad social como me lo establecía pues el contrato y pues hice la gestión correspondiente a lo que estaba pues el tema, la función que estaba contratada pues en mi cargo. Pues realmente no sé, no sé si de pronto ahí haya alguna falencia, digamos, en esa terminación de contrato, pues porque lo que ellos argumentaban en la carta de cancelación no estaba dentro del contrato, o sea, no coincidía, digámoslo así, la terminación como tal. Adicional a eso, pues no, tampoco me hicieron nunca llamados de atención, nunca me hicieron como ese debido proceso de decirme, si usted está incumpliendo, pues hacemos una reunión y hacemos la recomendación pertinente, hacemos un, no sé, un memorando o hacemos un acta donde se estipule pues de que usted no está cumpliendo, pero que se va a hacer de pronto el debido proceso. Eso no se hizo tampoco. Entonces ya, digamos, el corte como tal fue el 17 de enero y pues entregué como tal el cargo. Y me queda la duda es si eso se hizo en debido proceso o si definitivamente pues no vale la pena por ser un contrato de prestación de servicios de pronto hacer una, bueno, instalar una demanda pues por el derecho, no sé, doctora. Entonces, mira, así a grandes rasgos como me lo describiste, efectivamente te vulneraron varios derechos. Entonces, ahí, en primer lugar, el contrato de prestación de servicios había terminado. Si te iban a requerir por más tiempo, debieron haberte hecho el otro inmediatamente. ¿Sí? Que si lo necesitaban por 2 meses, por 3 meses, igual, eso no habría ningún inconveniente. El tema acá es que ellos no debieron haber hecho ese tema de que te hicieron. Firmaron un contrato con fecha anterior y te lo terminaron de una vez. Porque eso fue lo que entiendo que hicieron, ¿verdad? Sí, o sea, ellos lo que hicieron fue firmar el contrato, el siguiente me lo cancelaron, o sea, me cancelaron el contrato. No me hicieron absolutamente ningún requerimiento de pronto por mala gestión o porque no estaba cumpliendo con mi función, nada, o sea, absolutamente nada, no, nunca, o sea, durante ese tiempo que estuve desde el digamos, el 16 de enero del año pasado hasta octubre que se me venció el contrato, no tuve ningún requerimiento, llamados de atención, siempre fui, cumplí con, digamos, prácticamente con un horario pues que ellos me solicitaban que debía estar. Igual lo cumplí, incluso a veces me excedía estando en reuniones, en otra cosa, en lo que ellos solicitaban. Bueno, Y, vamos a resolverlo, Dianita. uh-huh. Entonces, ahí vamos a, entre todas nos dimos cuenta que nos diste varias palabras claves en la medida que vamos hablando con nuestros clientes. Ellos nos van soltando todo el resto de clavecitas para poder determinar el caso, porque habían cosas que no me habías dicho. Entonces, acuérdense de los 3 elementos principales esenciales de un contrato laboral. ¿Sí? Entonces, ¿ya tienes la respuesta? La subordinación y el... Sí, el cumplimiento y la remuneración. Entonces, chicas, ¿qué pasó acá? Hicieron una contratación indebida, luego quisieron pasar el brochazo arreglando las cosas. Sí, evidentemente, el contrato de prestación de servicios se termina en la fecha que dice, no hay necesidad que haya una justa causa para que lo terminen o algo así, simplemente se terminó y no hay ningún inconveniente. Lo que pasa acá es que tú estabas realizando un contrato laboral a término indefinido. No estabas realizando un contrato de prestación de servicio. Entonces ahí es donde viene la connotación de qué es un contrato en realidad. Entonces tú le dices, entonces por eso fue que yo hice la aclaración. Señor, lo llamé a conciliación. ¿Por qué? Porque es que yo no estaba ejerciendo labores en un contrato de prestación de servicios. Yo estaba ejerciendo labores, era en un contrato laboral. ¿Por qué? Porque yo tenía de ustedes una subordinación. Le debía a ustedes, ustedes me pagaban una remuneración por las actividades que yo hacía. Y tenemos el otro elemento. Entonces, si te das cuenta, Dianita,
tenías todos los 3 elementos principales, esenciales de un contrato laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que uno les puede decir claramente, yo no estaba ejerciendo labores por medio de un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral. Y ese tipo de situaciones quiere decir que yo estaba ejerciendo un contrato laboral a término indefinido, porque eso es lo que dice la ley. Cuando es así y le están vulnerando los derechos, usted estaba laborando en un contrato a término indefinido, es decir, que me deben pagar prestaciones sociales y me deben pagar la indemnización por haberme cancelado de esa forma el contrato y adicional a ello la liquidación. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cometieron muchos errores al momento de la contratación. Ok. ¿Listo? Sí, Entonces, digamos, si te das cuenta, porque era que yo les recomendaba, la mejor forma de contratar es un contrato a término indefinido. Es un contrato a término indefinido, porque yo no tengo esto. ¿Para qué disfrazo la contratación en prestación de servicios cuando yo requiero una persona que le debo dar órdenes, que le voy a cumplir con un salario? Y le voy a tener en todos los aspectos como un trabajador. ¿Para qué lo voy a contratar como un prestador de servicios, como un contratista? Me doy la pela y más bien lo contrato de una vez a término indefinido, con todas sus prestaciones sociales. El día que ya no lo termine, le pasa una carta que necesite terminar o prescindir de sus servicios, le pasa una carta de terminación de contrato sin justa causa, con justa causa, de acuerdo a la situación que se presente, y termino la relación laboral. Pero mira, ahora sale más caro el caldo que los huevos, porque ellos por ahorrarse en un dinero, por la forma de contratación como lo estaban haciendo, quizás si de pronto si han hecho más situaciones de esas, pues les puede salir más costosa la forma de contratación que están ejerciendo. ¿Ves? sí, Doc, esa es mi experiencia con el tema del contrato a prestación de servicio. Sí, ese es el tema y eso sucede mucho, que entonces nosotros pensamos que el hecho, no, es que cómo la están contratando con un contrato de prestación de servicio, pero tiene que ir a cumplir unas actividades, tienes que ir a cumplir un horario y te están pagando por algo. Eso no es un contrato de prestación de servicio, es un contrato laboral. Doctora, tengo una pregunta, o sea, yo iba por lo menos 3 veces a la semana o a veces 2 veces a la semana, pero pues me quedaba prácticamente un tiempo de 5 o 6 horas, ¿sí? Ellos pues aducían que no, porque pues eso no era ningún cumplimiento horario ni nada, sino que era porque yo debía hacerlo. Entonces, ahí igual pues aplica el tema del cumplimiento horario independiente que sea 3 veces a la semana. Y cumplías órdenes y tenías unas actividades predeterminadas. Entonces, Sí. Sí, es eso. Por eso te dije, tú en realidad no estabas haciendo un contrato de prestación de servicios, tenías un contrato realidad, es decir, que un contrato laboral a término indefinido. Listo, doctora, gracias. No, chicas, encantados. Yo creo que ya con todo este tema de lo que es un contrato laboral, los tipos de contrato y los elementos esenciales del contrato y todo lo que hablamos respecto a los casos que han sucedido en la vida real, terminamos el día de hoy. Pucha, no, esperen. Espérenme un momentito. Por aquí tengo, no. Tengo otra partecita que habla de cláusulas ineficaces en los contratos laborales. Se me olvidaba la última diapositiva. Esa, cláusulas ineficaces. ¿Qué pasa con este tipo de cláusulas dentro de los contratos laborales? Son aquellas cláusulas que a veces colocamos dentro de los contratos como empleadores y que no surgen a la vida jurídica porque están vulnerando los derechos o transgrediendo cualquier esfera del trabajador desde el aspecto de derechos personalísimos. Es decir, cuando yo coloco a mi trabajador a hacer cosas ilegales, cuando yo hago que él realice actividades que no están acordes a su moral, a su ética, a su honra. Ese tipo de cláusulas, a pesar que tú las hayas firmado dentro de un contrato laboral y si lo llevas a un tema de conciliación o al aspecto de la jurisdicción ordinaria, son ineficaces. Y con eso, entonces,
tú puedes generar un movimiento del aparato jurisdiccional y vas a tener muchos aspectos benéficos debido a que ese tipo de cláusulas no son tenidas en cuenta para la ley. El hecho de que tú las hayas firmado no quiere decir que tú te estás comprometiendo. Hay un tipo de cláusulas que transgreden ese tipo de situaciones y son entonces antes por muchas situaciones es más perjudiciales para el empleador que benéficas para ellos. Es decir, cuando el empleador le dice, mire, yo a usted le voy a pagar un salario de 1.400.000, pero le voy a pagar la seguridad social sobre el mínimo, sobre el salario mínimo. ¿Eso qué es? Una cláusula en la cual me está vulnerando los derechos, porque el hecho de que me haga ese descuento dentro de la seguridad social me está afectando en todos los aspectos de la seguridad social y la pensión. Eso quiere decir que hay una cláusula ineficaz. Yo la puedo firmar, pero en caso de que haya un litigio sobre ese tema, el trabajador tiene todas las de ganar por esa situación. Entonces, mucho cuidado, muchos contratos tienen muchas cláusulas irrisorias que muchas veces nosotros por necesidad las firmamos. Pero a la hora de ir a la justicia ordinaria se llaman cláusulas ineficaces y no son tenidas en cuenta dentro de la relación laboral. Entonces, chicas, con eso hemos terminado el día de hoy nuestra charla. Las espero. ¡Ay, no! Les voy a hacer una invitación. Les tengo una invitación para este jueves 11 de marzo. Tenemos el lanzamiento de nuestra escuela que se llama BIC, que es una escuela, nuestra escuela Aster Junior Academy está asociada a una escuela en Estados Unidos, una corporación, y entonces tenemos el lanzamiento de esta escuela en Colombia. Las invito. Vamos a tener muchos premios, muy buenos premios, mentorías de oratoria, mentorías espirituales, mentorías de sanación, de vida, y el más atractivo que es un viaje a Estados Unidos, a Miami, para una mentoría personalizada con todos los gastos incluidos. Entonces, si quieren unirse, me pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahora les enviamos toda la información para que se unan y nos acompañen el jueves 11 de marzo a las 7 de la noche para que participen. Gracias, doctora. Va a estar muy chévere porque hay muchas personas que están muy capacitadas en el tema de oratoria, en el tema de sanación. Son personas muy instruidas en todo el tema de vida, que nos van a aportar mucho a nuestra vida, mucho a nuestra organización. Entonces las invito con mucho cariño. Gracias, doctora. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Me cuentan cualquier cosa, está el WhatsApp. Me dicen qué necesitan y con mucho gusto yo creo, y pues es mi percepción que es posible que trate de resolver las dudas que había, pero yo sé que les van a quedar muchas más dudas también. A veces uno queda como más situaciones y cuando conoce situaciones uno dice, ¡ay! ¿Y aquí qué haríamos? Pero me dijeron esto, me dijeron lo otro. Entonces, tranquilas, me pueden escribir, nos pueden decir y miramos cómo podemos resolver. Bueno. Vale, doctora, ¿y cuándo es el próximo encuentro? El próximo lunes. Ah, Martes. Martes, o sea, es cada 8 días. ¿Grupos? Sí, tengo 2 grupos, acuérdense, son 3 clases conmigo, 3 lunes, y la última clase es con mi esposo, que es el bono regalo que trae este curso, que es una clase de oratoria que es fantástica. Listo, muchísimas gracias. Bueno, listo. Entonces nos vemos el próximo martes y seguimos en contacto. Besos para todas. Buenas noches. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Hasta mañana. Chao. Chao a todos. Hasta luego.